Mi novia terminó conmigo para ponerme a prueba solo porque sus amigas se lo dijeron. Cuando quiso volver, la rechacé. Hola, gente. Soy Mateo, tengo 27 años, y necesito desahogarme porque hay algo que llevo semanas cargando por dentro. No sé si estoy exagerando, si me lo estoy tomando demasiado a pecho o si, siendo sincero, esto realmente es una señal de que mi relación no está yendo por buen camino. Mi novia se llama Lucía, tiene 25, y desde hace un tiempo ha adoptado una actitud que me está dejando agotado a nivel emocional. Básicamente, se ha dedicado a ponerme a prueba. Y yo, la verdad, estoy entre confundido, molesto y preocupado. Por eso decidí escribir aquí. Siento que ya no estoy viendo las cosas con claridad y necesito opiniones externas, de gente que no esté involucrada ni influenciada por lo que yo pueda contarles en persona. Voy a empezar desde el principio para que se entienda bien todo el contexto. Lucía y yo llevamos 2 años juntos. Nuestra relación siempre fue bastante estable. No diría perfecta, porque ninguna lo es, pero sí tranquila, con buena comunicación, apoyo mutuo y confianza, o al menos eso pensaba yo. Nunca habíamos atravesado problemas graves ni situaciones que nos hicieran dudar de la relación. Sin embargo, hace un par de meses algo empezó a cambiar. Al inicio creí que sería una etapa pasajera, algo sin importancia, pero ahora veo que no fue algo aislado, sino un patrón que se ha ido repitiendo y que ya no puedo seguir ignorando. Todo comenzó una tarde cualquiera. Yo llegué del trabajo reventado, con la cabeza en la cena y en tirarme a ver una serie para desconectar un rato. Lucía estaba en mi departamento esperándome. Apenas entré, noté que su cara no era la de siempre, tenía una expresión rara, como de incomodidad o enojo contenido. Me acerqué para saludarla con un beso, pero ella giró la cara. Me quedé helado. Le pregunté si pasaba algo, y en lugar de responderme directamente, me soltó una pregunta de golpe. ¿Quién es Carla? Me descolocó por completo. Sí conozco a una Carla del trabajo, pero apenas cruzo palabras con ella. Pensé que quizá hablaba de otra persona, así que le expliqué con calma que era una compañera del área administrativa con la que casi no trato. Entonces me dijo que, cuando entró a la sala, vio una notificación en mi teléfono. Según ella, era un mensaje que decía, gracias por ayudarme. Yo me sorprendí porque recordaba perfectamente ese mensaje, pero no era de Carla, sino de un compañero de mi área al que le resolví un problema con un documento. Le enseñé el teléfono. Abrí el chat completo para que lo viera todo. No había nada raro, nada sospechoso. Ella revisó y comprobó que era cierto. Después soltó una risa, como si todo hubiera sido un malentendido sin importancia. Pero lo que realmente me dejó desconcertado fue lo que dijo a continuación. Solo quería ver si te ponías nervioso. En ese momento lo tomé como una broma de mal gusto. No me hizo gracia, pero tampoco quise armar un drama. Pensé que a veces la gente dice cosas sin pensar demasiado, así que lo dejé pasar. Ahora, sinceramente, me hubiera gustado tomarlo más en serio desde ese día, porque lo que vino después fue una cadena de situaciones parecidas y cada una más absurda que la anterior. La segunda vez pasó casi 2 semanas después. Estábamos en un café al que solemos ir. Ella estaba con el teléfono en la mano y, de repente, lo dejó sobre la mesa, cruzó los brazos y empezó a mirarme con una cara seria, como si yo hubiera hecho algo terrible. Le pregunté si estaba bien, y me dijo que había visto que yo le había dado me gusta a la foto de una chica en redes sociales. Le pedí que me dijera de qué hablaba, y entonces me mostró una captura de pantalla que le había mandado su amiga Sofía. En la imagen aparecía mi perfil y un me gusta en la foto de una chica que, sinceramente, ni conozco. Revisé mi actividad, mi historial, todo. No había rastro de eso. Le expliqué que debía tratarse de un error o de alguna confusión. Ella se quedó seria unos segundos más y luego dijo, con total tranquilidad. Era una prueba. Quería ver cómo reaccionabas. Ahí sí me molesté de verdad. Le dije que no me parecía justo ni sano inventar situaciones o manipular cosas solo para analizar mi reacción. Me parecía algo infantil y muy desgastante para la relación.
Pero ella se lo tomó a la ligera, incluso con un tono medio burlón. Me dijo que me relajara, que sus amigas aseguraban que eso era normal, que así una puede conocer cómo es realmente su novio. Yo me quedé frío. No podía creer que justificara algo así como si fuera un simple juego. Para mí no tenía nada de gracioso. No era un juego, me estaba haciendo sentir vigilado, juzgado y como si estuviera bajo un examen constante sin haber hecho nada. Ahí fue cuando algo hizo clic en mi cabeza, sus amigas, Sofía y Martina. Las conozco desde que Lucía y yo empezamos a salir, y nunca me han terminado de gustar. No lo digo con odio, simplemente no compartimos valores ni forma de ver las relaciones. Son el tipo de personas que viven buscando emoción, aunque esa emoción implique mentir, manipular o jugar con los sentimientos de sus parejas. Ambas han tenido muchos conflictos con sus novios, y en la mayoría de esos problemas, según lo que yo sé, ellas han sido la causa. Infidelidades, engaños, actitudes impulsivas, es algo recurrente. Para que se entienda mejor, Sofía ha engañado a su novio al menos 3 veces, que yo sepa. Eso me lo contó la propia Lucía. Y aún así, él sigue ahí, aguantándolo todo. Ellas lo llaman felpudo, como si fuera un chiste, para referirse a un hombre que soporta cualquier cosa con tal de no perder a su pareja. Martina va por el mismo camino. Tiene un novio que la trata bien, que está pendiente de ella, pero ella lo manipula constantemente. Lo bloquea cuando se aburre, lo desbloquea cuando quiere atención, le inventa historias de hombres que supuestamente la buscan solo para provocar celos. Y si él se molesta, ella lo acusa de controlador o inseguro. Siempre he sentido que esa influencia no es buena para Lucía. Sé que cada uno es responsable de sus decisiones, claro, pero también sé que el entorno pesa. Y cada vez que ella actúa de una forma que antes no tenía, no puedo evitar pensar que viene de esas conversaciones con Sofía y Martina. Hace poco decidí hablarlo directamente con Lucía. No fue una pelea, sino una charla seria. Intenté explicarle con calma cómo me estaba haciendo sentir todo esto. Le dije que esas pruebas no me parecían sanas, que, aunque quizá no lo hiciera con mala intención, eso se acercaba mucho a la manipulación emocional. Le confesé que me sentía como si estuviera bajo evaluación constante, como si cualquier reacción mía fuera un examen que podía reprobar. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, soltó un suspiro y me dijo que entendía mi punto, pero que no debía exagerar. Ella me aseguró que no lo hacía con intención de molestarme, sino que, según ella, todo era por el bien de la relación. Me dijo algo que todavía me resuena en la cabeza, que solo quería estar segura de que podía confiar en mí, y que sus amigas opinaban que, a veces, es necesario provocar ciertas situaciones para ver cómo reacciona tu pareja y así conocerla de verdad. Yo me quedé callado unos segundos, tratando de asimilar eso. Desde mi punto de vista, la confianza se construye con el tiempo, con conversaciones sinceras y con hechos reales, no con trampas ni juegos mentales. Para mí, inventar escenarios falsos para analizar cómo actúa tu pareja no tiene nada que ver con confiar, más bien es todo lo contrario. Suena a inseguridad profunda. Con toda la calma que pude reunir, le dije que jamás le había dado motivos para que dudara de mí. Su respuesta fue, lo sé, pero no quiero ser ingenua. Una nunca sabe. En ese momento sentí un nudo en el estómago. No porque me estuviera acusando de algo concreto, sino porque entendí que estaba metido en una dinámica donde yo no podía salir bien parado. Si reaccionaba correctamente a sus pruebas, eso solo le daba pie para seguir haciéndolas, porque según ella funcionaban. Si en algún momento reaccionaba mal, lo tomaría como señal de alerta. Si me molestaba, yo era el exagerado. Y si no decía nada, entonces asumía que no me importaba. Hiciera lo que hiciera, siempre habría excusa para otra prueba más. Desde entonces vivo con una inquietud constante. No puedo negar que la quiero. Cuando Lucía no está metida en estas ideas, es una persona increíble, cariñosa, generosa, amable, con un sentido del humor que siempre me ha encantado. Pero esta actitud suya está afectando directamente mi paz mental. Me hace sentir observado todo el tiempo,
como si estuviera en una relación donde tengo que demostrar algo que, a estas alturas, ya debería estar más que claro. Y lo que más me preocupa es que, si no pongo un límite ahora, esto con el tiempo puede volverse todavía peor. No sé cómo explicarle que estas pruebas no solo me incomodan, sino que desgastan y dañan la relación. Tampoco sé cómo hacerle ver que los consejos de sus amigas no son sanos. Y no quiero convertirme en el novio que prohíbe amistades, porque no se trata de eso. Ella es libre de tener a quien quiera en su vida, pero también debería saber distinguir cuando un consejo no le hace bien. Sofía y Martina no son precisamente ejemplos de relaciones sanas, y aún así están influyendo directamente en la nuestra. Por eso escribo aquí. Necesito consejos para hablar con ella de forma efectiva, para que entienda que estas pruebas son dañinas y que la confianza no se construye así. No quiero pelear ni que esto escale a un conflicto mayor. Solo quiero que lo comprenda. Actualización. Hola otra vez. No imaginé que volvería a escribir tan pronto, pero lo que pasó hace poco fue tan intenso y tan fuera de lugar que siento que tengo que contarlo con detalle. Muchos me dijeron que lo que estaba viviendo no era sano, que la actitud de Lucía no iba a cambiar si yo seguía tolerándola. Me costó aceptarlo, pero ahora veo que tenían razón. Lo que ocurrió hace unos días fue la gota que colmó el vaso. Ese fue el momento en que exploté por dentro, porque sentí que ya había llegado al límite de mi paciencia. Todo empezó cuando, por la tarde, Lucía me mandó un mensaje diciendo que necesitábamos hablar. No era la primera vez que usaba esa frase, pero esta vez el tono se sentía distinto. El mensaje era corto y seco: es importante. Te veo en el parque a las 7. Nada de contexto, ninguna explicación. Justo ese día yo venía agotado del trabajo, con reuniones interminables, pendientes acumulados y varios problemas que resolver. Aún así, fui, porque pensé que quizá por fin quería tener una conversación seria sobre todo lo que venía pasando. Llegué unos minutos antes. Caminé un poco para despejar la cabeza y luego me senté en una banca cerca de la fuente. Me sentía cansado en todos los sentidos. Cuando la vi acercarse, lo primero que noté fue su cara: estaba tensa, fingiendo un llanto que no tenía lágrimas. Era un dramatismo evidente, como si estuviera actuando el dolor sin sentirlo de verdad. Sus hombros temblaban exageradamente, pero sus ojos estaban completamente secos. Se plantó frente a mí sin siquiera saludar y soltó de golpe: Eres un maldito. Ya sé todo. No te quiero volver a ver. Pensé que eras diferente, pero te acostaste con esa zorra. Me quedé mirándola, entre incrédulo y harto. No me levanté. Respiré hondo y, con la poca paciencia que me quedaba, le dije que no me había acostado con nadie, que de qué estaba hablando ahora. Ella dio un paso atrás, como si mis palabras la hubieran herido aún más, se cubrió la cara, aunque seguía sin lágrimas, y repitió que me odiaba, que no quería saber nada de mí, que todo había terminado. Yo ya no tenía energía para otra escena absurda. No quería sentarme a desarmar otra acusación inventada, otra prueba, otra manipulación. Estaba agotado, y creo que se notó en mi respuesta. Solo dije: Ok, como quieras. Me levanté sin hacer preguntas, sin dramatizar, sin intentar entender qué buscaba con ese espectáculo. Ya estaba listo para irme. Pero apenas di un par de pasos, me llamó con un tono diferente, casi desconcertado. Espera, ¿así nada más? ¿No vas a luchar por mí? ¿No vas a intentar convencerme de que eres inocente? Me giré despacio. Estaba demasiado cansado. Le respondí que no, que la verdad estaba agotado, que había tenido un día pesado en el trabajo y que ya me iba. Incluso le dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió, que había sido un gusto ser novios, al menos al principio, y que le deseaba lo mejor. Se quedó quieta un instante, como si su plan se hubiera desmoronado. Luego caminó rápido hacia mí y se puso delante, bloqueándome el paso. Esta vez cambió el tono, más suave, más dulce, intentando arreglar lo anterior. Me dijo que no habíamos terminado, que solo lo dijo porque sentía que yo estaba muy enfocado en el trabajo y quería comprobar si todavía la amaba. Que esperaba que le pidiera perdón o algo así.
Esa frase fue el golpe final. Quería saber si aún me amas. Otra prueba. Otra situación inventada. Otra idea absurda, casi seguro sembrada por Sofía y Martina. Otra señal de que Lucía estaba atrapada en una forma de pensar que no tenía nada que ver con la realidad. En ese momento sentí como si algo dentro de mí se apagara, como si ya no quedara energía ni ganas de seguir explicando lo obvio. Me quedé callado unos segundos, respirando hondo, y luego hablé con una sinceridad que hacía tiempo no usaba. Le dije que de verdad estaba agotado de toda esa situación, que mentalmente estaba actuando como una niña. Le pregunté si no entendía que uno no se distancia de alguien porque deja de quererlo, sino porque a veces está ocupado, saturado o simplemente cansado. También le dije que ya no soportaba más esas pruebas. Que yo no era ningún perro de entrenamiento para estar demostrando cosas todo el tiempo. Y entonces solté lo que ya llevaba rato formándose dentro de mí: si ella no terminaba la relación, lo haría yo. Y ahí mismo le dije que se había acabado. Esa vez sí lloró de verdad. Las lágrimas le salieron de golpe, sin actuación. Tal vez porque no esperaba que yo tomara esa decisión. Quizá pensó que yo reaccionaría como los novios de sus amigas, aguantando y suplicando. O puede que, simplemente, se dio cuenta demasiado tarde de que había cruzado demasiados límites. Me agarró del brazo con fuerza y, entre sollozos, empezó a pedirme que esperara, que lo sentía, que ya no habría más pruebas, que me lo prometía. Me rogaba que no la dejara. Me miraba con una desesperación real, como si viera cómo se derrumbaba algo que ella creía tener asegurado. Pero yo ya solo sentía cansancio. Un cansancio profundo, acumulado tras semanas de manipulación disfrazada de inseguridad. Con cuidado, me solté de su agarre y la aparté lo justo para poder pasar, sin lastimarla. Me di la vuelta y me fui. Mientras caminaba hacia la salida del parque, escuchaba su llanto detrás de mí, esta vez auténtico, pero aún así no me detuve. Era como si algo dentro de mí ya hubiera decidido que no quedaba nada por arreglar, nada que rescatar. Al llegar al auto, el teléfono empezó a vibrar sin descanso. Llamadas, mensajes, audios, uno tras otro. Lucía intentaba contactarme por todos los medios. Ni siquiera sentí curiosidad por leer o escuchar nada. Abrí mis contactos, busqué su nombre y la bloqueé. Y ahí, para mí, terminó todo. Las horas siguientes fueron raras. Sentía una mezcla extraña entre alivio y vacío. Como si me hubiera quitado un peso enorme de encima, pero al mismo tiempo me costara asimilar lo rápido que todo se había acabado. La ruptura en sí no era lo que más me dolía. Lo que realmente me pesaba era haber tolerado tanto. Me dolía haber permitido que la relación llegara a ese punto, haber estado con alguien que creía que el amor se demostraba superando trampas. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía semanas. Y ahora, con un poco de distancia emocional, estoy convencido de que hice lo correcto. No pienso que Lucía fuera mala persona en esencia, ni que desde el inicio tuviera malas intenciones. Pero sí creo que estaba completamente metida en ideas inmaduras y tóxicas, muy influenciada por las dinámicas de sus amigas. Vivía en una lógica donde los celos eran pruebas de amor, las acusaciones eran herramientas, y las rupturas se usaban como juegos psicológicos para llamar la atención. Yo no puedo vivir así. No quiero estar con alguien que confunde amar con manipular emocionalmente. Desde que la bloqueé no he sabido de ella directamente, aunque amigos en común me contaron que estaba muy afectada, llorando y diciendo que solo quería saber si yo todavía la amaba. No quiero sonar frío, pero ya no puedo cargar con eso. No soy responsable de la forma en que ella maneja sus inseguridades. Ella cruza límites porque cree que así funcionan las relaciones, y yo no tengo por qué educar a nadie en cosas básicas ni rehabilitar a nadie. Lo que sí me preocupa es lo rápido que todo escaló. Pasó de pequeñas pruebas a montar una escena completa en un parque, acusándome de ser infiel sin ninguna prueba, solo para ver cómo reaccionaba. No quiero imaginar qué habría pasado si yo seguía permitiendo eso. Ahora solo intento recuperar la tranquilidad. Recordar cómo se siente estar en una relación donde no te evalúan todo el tiempo. Sé que tomé la mejor decisión.
A veces dejar a alguien no es rechazo, es autocuidado. Eso es todo por ahora. Si pasa algo más, volveré a actualizar. Actualización. Han pasado 2 semanas desde que terminé con Lucía. Yo pensaba que todo había acabado aquel día en el parque y que, después de bloquearla, cada uno seguiría su camino sin más drama. Creí que la historia terminaba ahí. Me equivoqué. Lo que voy a contar no lo busqué, me enteré por pura casualidad. Estaba en mi hora de comida, mirando TikTok sin pensar en nada, cuando me apareció un video que al principio tomé como coincidencia. Pero no lo era, era ella. La plataforma me mostró su video como si fuera una recomendación cualquiera. Cuando vi su nombre y leí la primera frase, me quedé helado. El título decía algo como, me dejó sin razón. Necesito desahogarme. En el video, ella aparece con un filtro dramático, música triste de fondo, hablándole directo a la cámara. Todavía me cuesta procesar lo que dijo, pero lo voy a describir lo más fiel posible. Con voz quebrada, cuenta que su novio, porque así me llama, como si no hubiéramos terminado, la dejó sin explicación. Dice que siente que algo oculto pasó, que nadie termina una relación solo por cansancio. Explica que empezó a hacer pequeñas pruebas porque sentía que yo ya no la amaba, que me notaba distante y frío, y que todo apuntaba a que había otra persona. Incluso deja caer la idea de que yo podría haber sido desleal. Lo irónico es que exagera o distorsiona cosas que nunca fueron así. Dice, por ejemplo, que antes yo era muy cariñoso y de pronto dejé de escribirle, cuando en realidad siempre le escribía, simplemente no respondía a los 5 minutos exactos que ella esperaba. También afirma que yo salía tarde del trabajo sin avisar, cuando ella sabe perfectamente que mi horario es variable. Durante casi 2 minutos habla de lo traicionada que se sintió, de cómo la dejé de la nada. Y al final sugiere que yo la terminé para ocultar que estaba con alguien más. Y otra vez, como en el parque, mucho dramatismo, pero ni una lágrima real. Cuando terminé de ver el video, me quedé en una mezcla rara, no sabía si tomarlo con humor o empezar a preocuparme de verdad. Lo primero que se me vino a la cabeza fue algo como, ¿en serio está haciendo esto? Después miré el número de vistas y eso me bajó un poco a tierra. No era un video viral ni nada parecido. Tendría unas 5.000 reproducciones, que en TikTok no es gran cosa. Lo que de verdad me sorprendió no fueron las vistas, sino los comentarios. Yo daba por hecho que la gente la apoyaría sin pensar, solo por verla llorando frente a una cámara, pero pasó todo lo contrario. La mayoría de las respuestas eran bastante directas, críticas e incluso con cierto tono sarcástico, aunque sin llegar a insultarla. Muchos señalaban justo lo que yo llevaba meses sintiendo. Algunos comentarios decían cosas como que eso de hacer pruebas no es normal y suena más a manipulación que a otra cosa, que en vez de estar armando situaciones debería haber hablado conmigo claramente. Otros decían que yo simplemente estaba harto, que si me trataba así, era lógico que me hubiera ido. También le escribían que parecía más que ella buscaba provocarme que descubrir una infidelidad real. Hubo varios que, básicamente, le dijeron que ella misma había creado el problema. Incluso algunos notaron lo de las lágrimas inexistentes, diciendo que llorar sin llorar era sospechoso. Pero el comentario que más me hizo gracia fue uno que decía algo como, el tipo no te engañaba, solo estaba cansado de tus juegos. Fue tan exacto, tan directo, que no pude evitar soltar una carcajada. Y no me reía por gusto de verla mal, sino porque toda la situación era tan absurda que parecía una broma pesada del destino. Ella intentó exponerme públicamente, hacerme quedar como el malo de la historia, y lo único que logró fue que desconocidos la describieran como posesiva, manipuladora o excesivamente dramática. Varias personas incluso le recomendaron terapia o trabajar su inseguridad. Y aunque suene duro, creo que no estaban tan equivocados. Fue extraño ver a gente que no me conoce describiendo con tanta precisión lo que yo viví durante meses. Pero también fue una especie de cierre. No por humillación ni por revancha, sino porque sentí una validación externa, no estaba exagerando, no era que yo fuera el problema principal. La relación estaba sostenida por dinámicas dañinas que yo ya no podía seguir soportando. Mientras leía todo eso,
me di cuenta de que, sin querer, se había convertido en algo parecido a justicia poética. Ella quiso pintarme como el villano y terminó mostrando exactamente las actitudes que llevaron a que todo se rompiera. Y la gente lo vio sin que yo dijera una sola palabra. No respondí nada, no comenté, no hice ningún video, y tampoco pienso hacerlo. No quiero entrar en discusiones públicas. No siento que tenga que defenderme de algo que, en el fondo, se explica solo. No estoy peleando con nadie, lo único que quiero es tranquilidad. Después de cerrar la app, salí a caminar un rato. Me reí un poco, sí, pero más por lo exagerado de todo que por burla. Era un drama tan innecesario que parecía escrito para una serie. Y luego sentí alivio, un alivio enorme. Todo esto terminó de confirmarme que tomé la decisión correcta. Si así reacciona 2 semanas después, convirtiendo una ruptura en contenido para redes, no quiero ni imaginar cómo habría sido seguir con alguien que veía la relación como un examen constante y la vida como una competencia por atención emocional. Ahora me siento en paz. Siento que mi rutina volvió a la normalidad. Ya no hay mensajes inesperados, indirectas raras ni escenas absurdas. Y aunque me dio algo de risa que su intento de exponerme no saliera como esperaba, lo que más sentí fue cierre. No guardo rencor. Más bien agradezco haber salido de ahí a tiempo. Si hay otra actualización, será solo si pasa algo realmente importante. Pero, por ahora, esta etapa de mi vida está oficialmente cerrada.